Los colombianos tenemos miedo. El país está siendo controlado por un poder paralelo de la subversión bajo la mirada permisiva del Estado que está también en poder del comunismo. Por todos lados, el Sumapaz, la Macarena están siendo controladas por las FARC. El Meta son obligados los comerciantes a ir a reuniones donde son registrados para pagar el impuesto revolucionario. El Cauca es un departamento perdido, el norte de Antioquia también lo es, y en ese sentido Colombia está siendo tomada por anillos de la subversión que van controlando el país en una situación que camina a ser hasta peor que en la época del Caguán, un país que no va a ser posible, no tiene futuro porque está siendo tomado por el comunismo. Mientras tanto, la reacción saludable de la opinión pública es intimidada. El próximo 20 de julio estamos siendo convocados para una gran concentración en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, por un lado, la extrema derecha, los radicales, hablan de una toma del Palacio de Nariño y de toda una serie de manifestaciones de violencia. Y por el otro también el ELN y las FARC pretenden infiltrar esa marcha de manera tal a que será que la alcaldía de Bogotá tendrá manera de controlar el orden público. Los colombianos tenemos miedo y eso hace con que Centro Cultural Cruzada no va a desplegar sus estandartes, no va a llevar la imagen de Nuestra Señora, so pena de que no le demos un pretexto al propio Petro para declarar un estado de excepción y que él comience a gobernar por decreto. Si es que realmente estamos siendo intimidados, el ELN deja banderas en los principales viaductos de la ciudad de Medellín y de otras ciudades con paquetes que aparentan ser bombas, de manera tal a que colapsa toda la ciudad y todas las ciudades. Es decir, es una intimidación, un binomio miedo-simpatía. O tienen la violencia nuestra, la sangre, el secuestro, la muerte, o ustedes aceptan los 9 puntos que Petro quiere exigir en una nueva constitución popular. ¿Cuál es la solución? Es muy fácil, en el marco de la ley, el artículo 109 que exige la destitución y juicio político para Petro y la destitución de él, y el artículo 217 que reclama de las Fuerzas Armadas el amparo y el resguardo de la Constitución que está siendo violada sistemáticamente. Y en la iglesia, la misa tradicional sigue siendo perseguida, es prohibida en Australia y es prohibida en Covadonga, España, mientras un alto dignatario del dicasterio para la doctrina y la fe dice que prefiere una iglesia sin misa que una iglesia con misa tradicional. Mientras tanto, el cardenal Fernández y un equipo permite la creación de una comisión sinodal para participar los alemanes en el sínodo próximo de octubre. Es decir, aquí entra una cuestión muy terrible porque se ve excomuniones y persecuciones a los católicos y a la misa tradicional, mientras a los progresistas todas las perspectivas, todas las prerrogativas. Por lo tanto, aquí no hay 2 pesos y 2 medidas, hay una persecución a la iglesia perenne y hay un permitir toda una serie de reformas con las cuales se va a ahondar un grande cisma, el mayor que tal vez tengamos en toda la historia. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista. Quédese porque los 2 temas son muy importantes. ¿Qué pasará el 20 de julio? ¿Cómo estará la guerra psicológica que nos está intimidando para que entreguemos el país al comunismo en nombre de la paz? ¿O la Santa Iglesia? ¿Será que terminará por una intransigencia de lado y lado, de manera tal a que el actual dicasterio para la doctrina y la fe lanzará la temeridad de un nuevo cisma para la iglesia tan doloroso y con la pérdida de tantas almas? Muchas gracias.
saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada, a esta nueva emisión de 7 días en revista, donde el Centro Cultural Cruzada analiza los acontecimientos siempre bajo un análisis del pensamiento católico. El Centro Cultural Cruzada se honra de ser la continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad, que es toda la obra del profesor Plinio Correa de Oliveira, que se mantiene en el mundo entero como un estandarte de fe, de ufanía de esa iglesia que Dios nuestro Señor nos dejó y que ya corre 2000 años enteramente santa, aunque en este momento en una grande crisis. Vamos a hablar primero sobre nuestra situación nacional. Se percibe en los colombianos un grande temor, un grande miedo, una intimidación. Estamos siendo objetos de una intimidación por parte de la subversión comunista, que ella se va transformando cada vez más en un poder paralelo que tiene sus impuestos, las extorsiones, sus controles de muchas regiones del país, se supone zonas liberadas, pero en ese caso serían lugares que se va perdiendo en la legitimidad en el Estado y en la institucionalidad. Y por lo tanto, poco a poco el país va pasando a quedar en manos de la subversión ilegal, violenta, subversiva, que intimida de manera tal a un binomio miedo-simpatía. O aceptan las reformas de Petro con sus 9 puntos creados por la Comisión Ciudadana Popular, que es todas las negociaciones con el ELN, y que por lo tanto tendrá las bases para una asamblea nacional constituyente, pero forzada, obligada en nombre de la paz. Y si no es así, viene la violencia, la matanza, los secuestros. La subversión tiene en todos los lugares ya un control perfecto del orden público. Es solo una voz de orden y esto se vuelve un pandemonio. Es decir, ¿no será que de esa intimidación, si nosotros no aceptamos esas reformas de base que Petro exige, como la simpatía, como quien nos va a salvar del monstruo, siendo él peor que el monstruo, pues él es el verdadero monstruo, pero en la guerra psicológica revolucionaria es un verdadero show? O si no, vendrá una guerra, una primera línea poderosa, ya preparada en todo lugar. Los colombianos no somos de dejarnos intimidar, pero sí sentimos miedo. Es evidente, porque todo eso puede desembocar en algo grave. Claro que hay una oposición cada vez mayor. Petro tiene menos del 20% de la favorabilidad en Colombia, ¿cierto? Es decir, existe una verdadera reacción popular. ¿Será que vamos a ir a la concentración el 20 de julio en la Plaza de Bolívar? ¿O muchos dejaremos de ir? Yo voy a ir como representante de una comisión de Antioquia, pero no será desplegado los estandartes de Cruzada ni la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que ya tradicionalmente nos acompaña en estas grandes marchas por la Colombia católica y contra el comunismo. ¿Por qué? Porque podemos ser el pretexto perfecto para que hayan conatos de violencia, sea de parte de grupos de extrema derecha en nombre de un golpe de Estado por las malas, porque solamente con las armas y la bala, según ellos dicen, es que se puede solucionar este país, y por el otro también la subversión, el ELN, las FARC pueden infiltrar todas esas concentraciones de gente de bien que va a estar ahí, y ciertamente las mingas con sus palos, que muchas veces son armas, pueden crear casos. Yo no digo que lo sea, pero está en el sentido de está ahí en el aire de que pueden haber conatos así en esas concentraciones que intimiden a los colombianos de bien. Primero, para no ir, y los que vayan, para que sirvan de pretextos, para que haya un pretexto que permita a Petro
declarar un estado de excepción y comience él a gobernar por decreto. Eso él lo está midiendo dependiendo de la adhesión que los colombianos tengamos al nuevo información del ministro de Interior Juan Fernando Cristo, sobre la implementación, ahora sí por decreto, del acuerdo de La Habana y de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que partiría de 9 puntos que Petro indica que sería una expropiación, una reforma agraria, un control del poder popular y toda una serie de puntos que sería una comunización total. Y todo eso en nombre de la paz. Es una paz que nos recuerda a Camboya, que en la víspera de que Phnom Penh fuese tomada por el Khmer Rouge, ellos estaban pintando yates y cuando llegó el Khmer Rouge ellos dijeron por fin la paz y no se dieron cuenta que en esa misma semana Phnom Penh y las ciudades importantes de Camboya eran obligadas a salir de las ciudades, se acababa el papel moneda y la población era repartida en verdaderas comunas, campos de concentración, de producción y de una economía de canje. Y es exactamente lo que va a pasar aquí en Colombia si nosotros nos dejamos intimidar. No aceptemos la intimidación, resistamos. ¿Y cuál es la solución? No aceptar esas banderas del ELN y las amenazas de bomba, no aceptar que hayan muerto 6 soldados por minas antipersonas en Antioquia, en Valdivia, no aceptar que la Macarena, el Sumapaz, el Meta, el Cauca, el norte de Antioquia y muchas otras regiones, como toda la frontera de Venezuela, esté en manos de la guerrilla, porque nosotros debemos resistir y exigir a las Fuerzas Armadas y al Estado, a la institución, que defienda el Estado de Derecho y el orden público. No permitamos eso, no sea que nos hagan doblegar por medio del miedo. Nosotros no debemos aceptar eso, porque si lo aceptamos, pues muy simple, ya estaría hecha las bases para una Asamblea Nacional Constituyente. La segunda carta es la que yo digo. Petro entonces amenaza por un estado de excepción, un gobernar por decreto, e impone en el marco de la Constitución del 91 simple y sencillamente la comunización del país, y como aquí la justicia es lenta, de aquí a que eso se declare no constitucional, ya el país estaría tomado. ¿Y cómo están las Fuerzas Armadas hoy en día? Pues las Fuerzas Armadas, ellas pareciera que están siendo tomadas por la desmoralización, porque 22.388 oficiales y suboficiales han pedido la renuncia. Eso ya indica de que tal vez la moral de unas Fuerzas Armadas cada vez más amenazadas y colocando siempre comandantes propetristas, puede ser que en cualquier momento ya no tengamos unas Fuerzas Armadas que salvaguarden la defensa de la institucionalidad. La defensa, ¿cuál es la solución? La solución es muy fácil. Primero, en el marco de la ley, la aplicación del artículo 109 por las sistemáticas violaciones de topes electorales, que fue un delito cometido por Gustavo Petro que lo llevó al poder de manera ilegítima. El artículo 109 obliga a una destitución inmediata del supuesto presidente. Y el segundo es el artículo 217, muy bien explicado por el doctor Luis Alfonso García, ex precandidato presidencial, que tuvimos el honor de entrevistarlo aquí la semana pasada, y él dice que las Fuerzas Armadas tienen el deber de salvaguardar la Constitución y que por lo tanto cuidar la institución muchas veces quitando a aquellos violadores de la Constitución, y muestra cómo realmente Gustavo Petro sistemáticamente viene violando la Constitución. Entonces, ojalá antes de que nos quiten enteramente nuestras Fuerzas Armadas
que hayan hombres valientes, patriotas, que sean capaces de salvaguardar la Constitución y convocar a nuevas elecciones en el marco de la ley, porque todo esto hace parte de la ley, de la Constitución, de lo que nosotros tenemos derecho en el marco del Estado de Derecho. Pero todo eso depende, que los colombianos no nos dejemos intimidar, que dejemos el miedo o actuemos a pesar del miedo, de manera tal a que podamos dejar a nuestros hijos una Colombia católica y respetuosa de la institucionalidad. Segundo punto, el estado de la Santa Madre Iglesia. Hay nuevas políticas inquisitivas. El Dicasterio para la Doctrina y la Fe está sistemáticamente persiguiendo la misa tradicional donde ya se celebra y donde era permitida hasta ahora, porque dicho sea de paso, la misa tradicional es la liturgia que viene de los apóstoles y no se puede acabar. Y sin embargo, ha sido prohibida en la Catedral de Melbourne, Australia, donde hasta ahora se celebra la misa tradicional, y en el santuario de Covadonga, en España. Y así por todos lados se está prohibiendo la misa tradicional. Mientras tanto, Müller denuncia que un alto dicasterio de la Doctrina y la Fe declaraba de que él prefería una iglesia vacía que una iglesia donde se celebrase la misa tradicional. Y realmente es que las misas nuevas cada vez son menos frecuentadas. Hoy en día es un pequeño porcentaje que va a las misas en esos 1.200 millones de católicos, pero que practicantes somos muy poquitos. Bueno, por otro lado, también se permitió a los prelados alemanes crear una comisión de participación en el próximo sínodo de octubre, creo que se va a realizar en Roma, por la cual ellos van a tener participación para proponer toda una serie de cosas reformadoras. Acuérdense que en el sínodo se está ventilando mucho el asunto de la participación en el orden sacerdotal o diaconado para las mujeres, también la participación de los laicos en el poder deliberante de la Iglesia. Ahora también se habla de reinterpretar el pontificado y quitarle al papado ese poder que tiene como representante y vicario de Cristo para ser simplemente un primus inter pares, un delegado más que sea como un árbitro, y en fin, toda una serie de otros problemas como es la consolidación de la agenda LGTBIQ, que en su conjunto sería prácticamente desmoronar toda la estructura jerárquica y toda la moral y la fe de la Iglesia, en aras de lo que los mismos alemanes dicen que es necesario crear una nueva Iglesia. Lo que aquí vale la pena concluir es lo siguiente: mientras hay tanta severidad para con los conservadores, porque hay tantas excomuniones en este momento y prohibiciones aquí y allá a la misa tradicional o a los valores tradicionales y perennes, mientras tanto hay tanta concesión en esta comisión que fue creada, fue dirigida a propósito por el cardenal Pietro Parolin, el cardenal Fernández, Artur Roche y Kurt Koch, es decir, una comisión de alto poder para permitir esa comisión sinodal a los alemanes para reformar a la Iglesia. Son 2 pesos y 2 medidas. ¿Será que se están acortando las distancias para una terrible y no deseada cisma en la Iglesia, tal vez mucho peor que el cisma de Aviñón o el cisma de Oriente, que deje con tanto dolor a la Iglesia y que sea como consecuencia la pérdida de millones y millones de almas que pueden perder la fe y pueden perder la salvación eterna? Aquí entra un punto muy álgido, porque ya nos vamos acercando a octubre y ya se están preparando las condiciones para esa persecución por un lado y permisión por el otro. Vamos a ver, quién viva verá, y a todos nosotros confianza. Mantengámonos católicos, mantengámonos fieles al vicario de Cristo, pero en el marco del magisterio tradicional de la Iglesia, porque el Papa, los obispos, los prelados, los sacerdotes,
toda la autoridad eclesiástica no puede, no tienen derecho a crear una nueva doctrina y una nueva fe. Ellos son la salvaguarda de la fe y la moral. Por lo tanto, es el contexto en el cual ellos se deben mover para salvar a las almas, y no es creando una nueva fe o una nueva moral. Muchas gracias por su audiencia. La próxima semana estaremos aquí para nuevas noticias, en un análisis que siempre aquí tiene un lado de opinión, ¿cierto? Podemos en una u otra cosa tal vez perfeccionar o precisar los términos, pero aquí tiene algo de coloquial. Gustaríamos que ustedes nos acompañen con sus comentarios y también coloquen un me gusta y compartan, porque si vamos a defender a la patria del comunismo, si vamos a defender a la iglesia de la desviación de la fe y de la moral, pues sería en el marco de la fidelidad, besándole el anillo a nuestra sagrada jerarquía, mantenernos fieles a la iglesia, pero necesitamos sus comentarios. Y si usted es sacerdote, si usted es obispo, si usted es autoridad eclesiástica, bienvenida sea, pues con más razón nos será de un grande honor. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase, porque yo sé que será de una grande ventaja para usted en un análisis que es siempre objetivo y que para usted va a ser muy esclarecedor, de manera tal a estar enterado de cómo va esa lucha en pro de la civilización cristiana y contra los enemigos de la iglesia y la civilización cristiana. Muchas gracias.